Saludos a todos en este nuevo vídeo. Estoy muy feliz de poder estar de vuelta con ustedes. Realmente han estado aconteciendo muchas cosas, no solamente en el conflicto sirio, el cual estaremos analizando en este vídeo, pero también hoy nos hemos encontrado con tres noticias que sin duda tienen un efecto, no solamente en la dinámica geopolítica del Medio Oriente, pero que sino también tienen un efecto a nivel internacional. La primera noticia es la noticia de la gran posibilidad que hay de que la Fiscalía del Estado israelí acuse ante un tribunal al primer ministro, este señor llamado Benjamin Netanyahu. El señor Netanyahu por los pasados meses ha sido investigado por tres casos de corrupción, de los cuales básicamente dos de ellos tienen mucha más fortaleza a la hora de poder realizar acusaciones ante un tribunal. Y bueno, estos dos casos lo son el caso 1000 y el caso 2000, y por ende la policía israelí ha determinado que en base a su investigación pudiera ser acusado ante un tribunal. Ha provisto estos resultados ¿verdad? Han sido obtenidos luego de una extensa investigación que se ha dado por los pasados meses. Y bueno, estos dos casos de corrupción son muy particulares. El primero de ellos se le acusa al primer ministro de recibir dinero de varios oligarcas, empresarios e inversores que le estuvieron donando cavas, vinos, paros puros, con un total de aproximadamente $280,000. Esta noticia fue difundida por primera vez, no en su totalidad, ¿verdad? Pero este tipo de noticias fue difundida hace aproximadamente casi un año y medio, 2 años, por el diario israelí Haaretz o Haaretz, como le quieran llamar. Y bueno, esta noticia pasó a ser considerada por la policía israelí. Se estuvo investigando, se encontró que muchos de estas acusaciones, ¿verdad?, que realizaba el diario podían ser indicios de actos de delitos de corrupción, y ahora se ha denotado por parte de lo que ha publicado la policía israelí que sí, que es probablemente que hay una alta probabilidad de que el primer ministro haya cometido varios actos de corrupción. El segundo caso, un caso un poco más interesante, en mi opinión, porque de hecho hay varias grabaciones que demuestran que el primer ministro israelí se reunió con un periódico israelí que no es muy del agrado del señor Netanyahu, pero con el cual el señor Netanyahu se quería aliar para poder hacerle frente al periódico de mayor difusión en Israel, que se llama el periódico Israel Hayom, que es un periódico el cual es gratis, es el de mayor difusión en el país, y el cual la mayoría de los israelíes leen, y obviamente tiene un peso brutal sobre el electorado de derecha, un electorado del que Netanyahu evidentemente depende electoralmente hablando. Ahora, hay un tercer caso por el cual todavía no se ha dado a conocer si va a ser parte de estas, ¿verdad?, de estas acusaciones que hace la policía israelí, o si va a ser un caso totalmente independiente, pero es el caso 3000, y es en el cual básicamente se acusa al primer ministro de beneficiar a un primo segundo de él, que de hecho también es uno de sus abogados, en la venta que hubo recientemente, en la compra, disculpen, que hizo Israel recientemente por casi 1 o 2 billones de dólares, o 1.000 millones de dólares, para aquellos que me han peleado porque no utilizo el término en castellano, utilizo el término estadounidense de billions, etcétera. No voy a entrar en discusión, pero gracias por aclarármelo. Y bueno, vamos a ver ahora si dentro de este marco negro que tiene el primer ministro también se suma el caso 3000. Ahora, eh, en mi opinión, yo creo que el señor Netanyahu ha realizado unas declaraciones hoy bastante oscuras, eh, me opinión un poco asquerosas, en el sentido de que si te están acusando, ¿por qué tienes que utilizar la beligerancia, actuar como, presentar una retórica de un dictador, de que yo me quedo aquí y yo represento a Israel y nadie me va a sacar el impuesto? Claro, la ley israelí favorece que el primer ministro, y esto se estableció dentro del caso de Ehud Olmert, que fue un primer ministro de Israel hasta el 2008, el cual básicamente fue acusado de corrupción, sí, y la ley israelí lo protege y no lo obliga a él a renunciar de su puesto hasta que un tribunal lo determine. Sin embargo, el señor Netanyahu tiene un historial amplio. En 1997, quien era el fiscal general en ese momento, un señor de apellido Rubinstein, no diré su nombre porque quiero que lo busquen, porque
es un señor que yo creo que muchos de ustedes tienen que saber quién es el señor Rubinstein o Rubinstein. Este señor recibió mucha presión de Netanyahu cuando Netanyahu fue primer ministro de Israel en los años 90, entre el 96 y el 99, cuando fue primer ministro por primera vez, y no presentó ante un tribunal las acusaciones que realizó la policía en ese momento en contra del señor Netanyahu, a quien se le fue acusado de corrupción por primera vez. Esta es la segunda vez que se le ocurre corrupción dentro de la política israelí. Porque es que hay una dinámica, y es que la dinámica es que el señor Netanyahu tiene unos comportamientos no muy bonitos que digamos. Entonces, si tú tienes un pasado y tienes una situación actual, yo creo que lo menos que tú puedes hacer es una expresión, son unas expresiones o demostrar beligerancia ante este tipo de temas, en mi opinión. Ahora, veremos qué pasa. Ahora vamos a ver si el actual fiscal general del Estado israelí determina si va a presentar cargos contra el primer ministro. Si esto ocurriera, yo creo que yo sin duda vaticino y me voy a mojar. Yo creo que sería el principio del fin por un buen rato de la derecha israelí. Yo creo que el centro político israelí liderado por Yair Lapid tiene muchas posibilidades electorales de ganar, muchísimas. Y creo que en unas futuras elecciones le gana el nuevo líder del Partido Laborista o del campo sionista a la izquierda, como quieran llamar, y también le ganaría a partidos como el Likud, quienes sin duda yo en lo personal no veo un líder que no sea Netanyahu dentro de ese partido. Bahir Hayehudi es un partido que básicamente no va a obtener el buen grosso del electorado de derecha israelí. Y bueno, no veo solamente más que la derecha ganando y teniendo una futura coalición quizás con la derecha e incluso hasta con la izquierda. Así que, bueno, veremos qué pasa. La próxima noticia, una noticia muy interesante, y es que el señor al-Baghdadi, el famoso líder del califa de Daesh, sigue vivo. Se entiende que está localizado ahora mismo en la porción noreste de Siria, que a pesar de que tiene diabetes y de que no puede caminar por sí solo, por sí mismo, disculpen, debido a varias heridas y rupturas que tiene en sus piernas, pero sigue vivo. Sin duda es cuestión de meses o de un año para que lo encuentren y quizás lo maten y Occidente celebra esa muerte. Y yo creo que el daño que este señor ha hecho a la región y al mundo es un daño asqueroso, único. Y bueno, sigue vivo. Aunque también hay que ver, ¿verdad?, cómo fisiológicamente este señor progresa, porque este señor también tiene diabetes. Así que los servicios de inteligencia israelí informaron esto, está vivo, a pesar de que Rusia dijo que existía la posibilidad de que estuviera muerto o de que estuviera vivo tras un bombardeo que realizó con un dron en contra de una localización específica que posteriormente no se dejó saber dónde estaba este señor en Irak. Pero ahora se encuentra en Siria luego de que Daesh haya sido erradicado de raíz de Irak, aunque aún tiene cierta presencia en ciertas zonas al noroeste del país, especialmente en la provincia de Nifne. Y nada, veremos qué pasa también con este señor. Y la última noticia que quiero discutir con ustedes antes de entrar de lleno en el conflicto sirio. Yo sé que muchos de ustedes me pelearon, que yo mal informé con respecto a lo que había ocurrido hace unos días cuando Israel decidió bombardear a una zona o una base militar llamada la base militar T4. Finalmente se ha difundido el nombre de esta base militar, que es una base cercana a Palmira, donde el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria tienen presencia, y desde donde hace unos días atrás, básicamente los iraníes utilizaron un dron para colocarlo o insertarlo durante el Shabbat, el pasado Shabbat, sobre el espacio aéreo israelí. Israel lo decide atacar al dron, pero también con sus cazas F-16 penetró el espacio aéreo israelí y sí, exactamente, confirmaron también el número, sí, atacó a la mitad de todas las baterías de antimisiles del ejército sirio. Esto no sé si lo sabían muchos de ustedes, pero sí, atacó a la mitad de todas las baterías del ejército sirio. Y también atacó al expulsor iraní, o el expulsor que básicamente
¿verdad? Impulsó este avión, valga la redundancia, impulsó este dron hacia el territorio israelí. Ahora, ¿cuál fue el otro efecto que también vemos en esta imagen? Que las baterías antimisiles de Siria básicamente atacaron un F-16 israelí y básicamente le dieron bastante fuerte y el avión explotó. Posteriormente se informó que el piloto murió. Tuvo unas heridas bastante graves, pero los otros pilotos que acompañaban a este caza F-16 aún están vivos. En mi opinión, yo creo que sin duda alguna aquí no va a haber una guerra entre Irán e Israel, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, ahora mismo no lo veo, pero sí veo que pueden haber otros ataques dentro del territorio sirio. Sí veo también que Israel va a tener que tener pero muchísimo cuidado a la hora de penetrar el espacio aéreo sirio. Creo que ahora se arriesga más a tener un enfrentamiento directo con Irán dentro del territorio sirio. Creo que, como mencioné en mi video anterior, Israel tiene una lección brutal y yo creo es que va a tener que pensárselo también a la hora de querer bombardear algún almacén de misiles de corto alcance o de armamento de Hezbollah en el sur de Siria y en las zonas aledañas a Damasco. Creo también, sin duda, que Israel va a tener que analizar su estrategia o reorganizar un poco su geoestrategia en el territorio sirio. Y también creo que, como mencioné en el otro vídeo, el ejército sirio ha demostrado con este acto totalmente valiente y seguro que, bueno, tiene convicciones y de que no le tiene miedo a Israel y de que también, debido al avance que está teniendo en el conflicto sirio, le puede hacer frente a Israel y cualquier otra potencia de la región. Ahora, hay otro punto dentro de este mismo marco, dentro de este mismo tema que me parece muy interesante y es el rol que tiene Rusia. Rusia no solamente tiene dos bases navales, una en Tartus y otra en Latakia, bases navales y bases aéreas, incluyendo las Hameimin, muy efectivas las tres, con mucha importancia geopolítica y militar. Militarmente hablando, también muy importante para Rusia, debido a que le dan acceso directamente al sur de Europa, al Mediterráneo. Pero también Rusia jugó un rol para calmar los ánimos en ambos bandos. A Rusia lo hace primero que nada porque, por ejemplo, en esta base, en la base T4, de las cuales les hablaba, que los iraníes, desde donde los iraníes lanzaron este dron hacia Israel, hay presencia de militares rusos. Pero Rusia no solamente interviene por esto, sino que también interviene porque es el máximo o el interlocutor principal entre ambos bandos. Los Estados Unidos sin duda ha perdido este rol y lo ha perdido bajo la presidencia de Trump de manera anómala. Creo que Rusia, sin duda alguna, me parece a mí que Rusia está jugando un papel brutal en este conflicto. Me parece a mí que Rusia... por ejemplo, ahora recientemente podemos ver que el señor Netanyahu ha viajado últimamente no a los Estados Unidos para lidiar con el asunto sirio, sino a reunirse con Putin. Ha viajado en casi 4 ocasiones en menos de 2 años, 4 o 5 ocasiones en menos de 2 años para reunirse con Putin. ¿Por qué? Porque Putin es el máximo interlocutor entre ambos bandos y la presencia, o sea, las relaciones que está teniendo Rusia con los iraníes y con los sirios son muy buenas, son de acceso directo al gobierno de los ayatolás. Y bueno, evidentemente el rol de Rusia en este conflicto es, en mi opinión, es clave y es, en mi opinión, esencial para que se pueda resolver a largo plazo, pero también el rol de Rusia como interlocutor es increíble.